El 24 de mayo de 2025 se filtraron unas imágenes que han dado mucho de qué hablar, sobre todo por lo que revelan del verdadero rostro mediático de Carlos Constancia y Alejandra Rubio. No es solo lo que se ve, sino lo que se esconde detrás. Una fachada cuidadosamente construida que se derrumba en cuanto uno empieza a observar con atención. Porque, aunque ambos intentan mantener una imagen pública coherente, los hechos hablan por sí solos y dejan entrever una serie de contradicciones que no pasan desapercibidas. Carlos Constancia, por ejemplo, siempre ha mantenido un perfil relativamente moderado. No va proclamando a los cuatro vientos que no va a comercializar con su vida privada, simplemente guarda silencio o lo insinúa sin ser tajante. En ese sentido, al menos hay algo de honestidad. Pero Alejandra Rubio no. Ella sí ha dicho, con palabras firmes, que no piensa negociar con su intimidad. Ha defendido que su vida personal no está en venta. Sin embargo, la realidad demuestra todo lo contrario. Porque una cosa es lo que se afirma en entrevistas o comunicados, y otra muy distinta lo que se termina haciendo. Y lo que han mostrado recientemente es, como mínimo, contradictorio. Cuando surgió el tema de una posible boda entre ellos, Carlos confesó que, llegado el momento, no descartaría vender la exclusiva. No lo dijo con cinismo ni arrogancia, sino como quien prefiere adelantarse a los hechos antes de que los rumores lo atropellen. De hecho, justificó su postura diciendo que si alguien va a contar algo sobre él, prefiere ser él mismo, en una portada cuidada, con buena iluminación, una entrevista bien preparada y cobrando por ello. Es decir, mejor hacerlo uno mismo y sacarle partido que esperar a que lo filtren otros sin ningún control. Y aunque pueda parecer un gesto de oportunismo, al menos hay cierta sinceridad en esa estrategia. Alejandra, por su parte, se ha mostrado muchas veces indignada por el hecho de que algunos miembros de su familia hayan vendido determinados aspectos de su vida. Pero lo curioso es que, al final, ella también termina cayendo en ese mismo juego. Mi primo José María lo cuenta todo, pero yo no, ha dicho en varias ocasiones. Y, sin embargo, aquí estábamos, viendo cómo se filtraba información, cómo se gestaban entrevistas con fines de visibilidad y cómo ciertos temas personales se usaban como moneda de cambio para ganar atención mediática. Entonces, ¿en qué quedamos? Más adelante, surgieron rumores de una crisis en la pareja, e incluso se llegó a hablar de una supuesta infidelidad. En vez de abordar el asunto con claridad, Carlos intentó desviar la atención señalando que ya en otras ocasiones se habían equivocado con informaciones sobre él, como cuando dijeron que iba a participar en un reality como supervivientes, cosa que no ocurrió. Él lo plantea como si fuera una prueba de que ahora también están equivocados. Pero una mentira pasada no invalida una posible verdad presente. Que se hayan confundido antes no significa que todo lo que se diga ahora sea falso. Esa lógica no se sostiene. Y para echar más leña al fuego, Alejandra cometió el error de dejar caer, casi sin querer, que lo del supuesto distanciamiento con Carlos podría haber sido una estrategia para darle mayor repercusión a una entrevista reciente. Un desliz que levantó todas las sospechas. Porque si eso fue fingido para conseguir más visibilidad, ¿qué otras cosas estarán siendo manipuladas con ese mismo fin? En una intervención televisiva reciente, Antonio Rossi planteó una pregunta que pocos se atreven a verbalizar. ¿Tiene Alejandra Rubio tan controlado al entorno familiar que todos temen hablar de ella? Porque lo que él sugiere es que en el clan Campos hay una especie de ley del silencio impuesta por la propia Alejandra. Que nadie se atreve a mencionar su nombre o a hablar de su vida sin su permiso. Y aunque Carlos intenta quitarle hierro al asunto, se nota cierta incomodidad. Dice que no hay ninguna prohibición explícita, pero tampoco puede explicar por qué nadie se atreve a decir nada. La situación se torna más compleja cuando se toca un tema aparentemente trivial, un regalo que Mar Flores le hizo a Alejandra. El detalle en sí no tendría mayor relevancia, si no fuera porque desencadenó un fuerte malentendido entre ella y su madre, Terelu. Carlos trata de justificar el enfado de Alejandra, pero termina dando vueltas sin decir nada concreto. Los colaboradores presentes no se lo dejan pasar y aprovechan para señalar, una vez más, el doble discurso constante en torno a su figura. Porque, claro, si una persona insiste tanto en que no quiere que su vida privada sea objeto de debate público, ¿cómo es que cada pequeño episodio familiar termina saliendo a la luz con tanto detalle? Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. El verdadero problema no es si alguien decide o no hablar de su vida personal, o incluso si gana dinero con ello. Lo que genera rechazo es esa actitud de superioridad moral, esa pose de yo no soy como los demás, mientras se caen las mismas prácticas que se critican. Esa es la esencia de la hipocresía que tanto se señala en esta historia. No es que Alejandra Rubio haga algo diferente al resto.
es que lo hace y, al mismo tiempo, intenta convencernos de que no lo hace. Y esa incoherencia es lo que deja tan mala impresión. En definitiva, lo que han mostrado en estos últimos días no solo pone en entredicho sus discursos públicos, sino que también sirve como espejo para que todos veamos cómo funciona realmente la industria del corazón. Promesas de privacidad que duran hasta que la cámara se enciende y el cheque está sobre la mesa. Y en este escenario, por mucho que intenten salvar las apariencias, las contradicciones se acaban notando. Porque los discursos se los lleva el viento, pero los actos, esos, quedan grabados para siempre. Lo que realmente llama la atención en este tipo de situaciones no es tanto lo que se cuenta, sino lo que se decide no contar. Hay personas en el foco mediático que, sin decirlo de forma explícita, trazan una línea invisible entre lo que consideran permitido y lo que, bajo ningún concepto, debe mencionarse. Es ahí donde comienza la contradicción, porque quienes más exigen privacidad suelen ser los mismos que alimentan el relato público de su vida cuando les conviene. En este contexto, lo ocurrido recientemente con Alejandra Rubio resulta un ejemplo perfecto del desequilibrio que se produce entre lo íntimo y lo expuesto, entre el control que se intenta ejercer sobre la narrativa y la incoherencia que emerge cuando los hechos desmienten las palabras. Todo se desató por un hecho trivial, casi insignificante a simple vista. Una planta, un detalle inocente, un gesto amable de parte de Mar Flores hacia Alejandra. Una flor de Pascua, ni más ni menos. Pero fue suficiente para desencadenar una ola de malestar. El detonante no fue el regalo en sí, sino el hecho de que Terelu, la madre de Alejandra, hiciera mención del mismo públicamente. No hubo acusaciones, ni reproches, ni contenido íntimo revelado. Simplemente nombró el gesto, y eso bastó para provocar una reacción desproporcionada. Alejandra no solo expresó su molestia de forma contundente, sino que incluso llegó a hacerlo delante de las cámaras, dejando claro que para ella se había cruzado un límite. Pero, ¿de verdad era para tanto? ¿Acaso una simple mención sobre una planta puede considerarse una invasión a la vida privada? Lo paradójico es que esta reacción tan severa no tiene que ver con el fondo del asunto, sino con la forma. Con la percepción de que se ha vulnerado una especie de pacto no escrito que solo ella conoce. No se habló de su hijo, ni de una decisión familiar, ni de un problema personal. Se habló de una planta. Y aún así, la indignación fue total. Este tipo de comportamientos reflejan una sensibilidad selectiva que roza lo absurdo, porque se pretende controlar el relato en todas direcciones. Lo que se dice, quién lo dice, cómo se dice y, por supuesto, cuándo. Y si el comentario viene de su madre, entonces la traición parece doble. Durante el debate en plató, la incredulidad era generalizada. Los colaboradores intentaban entender por qué se había generado tanto revuelo por algo tan nimio. Carlos, intentando restarle hierro al asunto, explicó que Alejandra a veces se ve en la difícil situación de ser el nexo entre dos mundos, el familiar y el mediático. Según él, ella trata de mediar, de suavizar tensiones, de evitar que se genere una tormenta. Pero lo cierto es que, en lugar de calmar las aguas, parece que con cada paso que da, las revuelve más. Porque si algo tiene claro Alejandra es que su imagen pública es algo que quiere moldear al milímetro, aunque eso signifique caer en contradicciones evidentes. Uno de los momentos más tensos se vivió cuando se abordó el tema de la supuesta venta de la boda. Se planteó directamente si había intención de comercializar ese acontecimiento, y Carlos, visiblemente incómodo, respondió que no podía dar detalles porque había firmado un acuerdo con Alejandra. Una respuesta que, en lugar de disipar dudas, las confirmó todas. El silencio contractual suele ser más elocuente que las palabras. Era evidente que esa posibilidad está no solo sobre la mesa, sino perfectamente planeada. Y entonces volvemos a lo mismo. Si existe esa intención de rentabilizar una celebración tan personal como una boda, ¿con qué legitimidad se puede pedir a los demás que no mencionen una planta? Alejandra ha sido especialmente dura al criticar a miembros de su familia que, según ella, han compartido en los medios información que pertenecía al ámbito privado. Ha señalado a su madre, ha puesto en entredicho las declaraciones de su tía y ha marcado una postura tajante. No quiere que se hable de su vida personal. Pero esa misma postura se tambalea cuando es ella quien aparece en portadas anunciando su embarazo, participando en documentales sobre su relación, e insinuando que el día de su boda podría convertirse también en una operación mediática. Esa línea que tanto intenta proteger ya ha sido cruzada. Y lo más desconcertante es que ha sido ella misma quien la ha pisado. Carlos, por su parte, trata de justificarlo como puede.
Asegura que apenas han compartido información, que lo único que han hecho público ha sido el embarazo, y que lo demás son meras suposiciones. Pero los hechos contradicen su versión. Ya han participado en una producción audiovisual sobre su historia de amor, ya se ha hablado de una posible venta de la boda, y ya han generado titulares a propósito. La idea de que han decidido qué partes mostrar y qué partes guardar es legítima, pero entonces no se puede exigir al resto que respete unos límites que ellos mismos no respetan. No se puede estar constantemente en el foco mediático y luego escandalizarse porque alguien mencione un simple gesto. El argumento de prefiero contarlo yo antes de que lo cuenten otros puede tener sentido desde el punto de vista de la estrategia comunicativa. Pero ese enfoque pierde credibilidad cuando, al mismo tiempo, se exige silencio sobre cualquier detalle menor. Si vas a convertir tu embarazo en una exclusiva, tu boda en un posible negocio y tu historia personal en contenido audiovisual, no puedes después pedir que no se hable de lo que tú mismo has abierto a la opinión pública. Y mucho menos puedes señalar a tu entorno por hacer lo que tú también haces, solo que bajo tus propias condiciones. Lo verdaderamente molesto, para muchos, no es que alguien quiera proteger su intimidad. Eso es legítimo. Lo que irrita es la incoherencia. La doble moral. El hecho de jugar con las reglas del espectáculo mientras se critica a quienes también participan en él. Porque en este caso no estamos hablando de alguien que ha sido expuesto contra su voluntad. Estamos hablando de alguien que, con plena conciencia, decide cuándo, cómo y con qué enfoque se cuentan las cosas. Y eso incluye, inevitablemente, asumir que una vez abres la puerta, no puedes controlar del todo quién entra ni qué comenta. El escándalo por la planta se convierte así en un símbolo perfecto de todo este despropósito. Un detalle insignificante que ha servido para dejar al descubierto una actitud contradictoria, una necesidad excesiva de control y una voluntad de quedar siempre por encima del relato que se genera en torno a su figura. Pero en el mundo mediático, quien juega a ser personaje no puede luego renegar del guión. Porque el público, tarde o temprano, se da cuenta de que el cuento no cuadra. Y cuando eso ocurre, ya no hay contrato, ni exclusiva, ni flor de Pascua que lo salve.